Muchos quieren el respaldo de Dios, pero pocos quieren someterse a la palabra de Dios. Y la Biblia es clara: Dios no respalda lo que Él no ha hablado. Bienvenidos a Contextualizando. Soy el pastor Juan Gil, donde pasamos de confusión a claridad. Y hoy vamos a hablar de algo fundamental para todo creyente: la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, si realmente queremos vivir bajo su respaldo. Porque a lo largo de las Escrituras vemos un patrón claro: Dios respalda a quienes caminan conforme a su palabra, no a quienes solo buscan su bendición sin obediencia. Pero para hablar de este tema tan importante, hoy me acompaña el pastor Sergio Solórzano, pastor de la iglesia La Palabra Viva en San Salvador, con más de 40 años de ministerio. Un hombre que ha permanecido fiel a la enseñanza de la palabra de Dios a través de los años. Pastor Sergio, gracias por acompañarnos. Es una alegría, una bendición estar en este medio y esperamos que sea de mucha bendición para todos los que están en esta comunión. Amén. Pastor, hemos dicho que Dios no respalda lo que Él no ha hablado. Desde su experiencia pastoral, ¿por qué la palabra de Dios es tan central para la vida del creyente? Bueno, es un hecho que Dios ha hablado, ¿no? Y entonces la palabra de Dios nos enseña en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, que dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, o sea, siempre Dios ha querido comunicarse con la vida humana y sabe Él que su palabra es luz, es lámpara, y que el hombre cayó en un estado de oscuridad, de confusión, y entonces ahora Él, rescatándolo de ese estado, revela su palabra para que nosotros encontremos de nuevo la senda y al mismo tiempo el respaldo que Él sabe dar. Amén. Y en la Biblia sabemos que hay muchos hombres respaldados por Dios, pero ¿qué tenían todos ellos en común en relación con la palabra? Es exactamente lo que usted decía al principio, que ellos recibieron de Dios un mandato, una orden, una instrucción, y ellos sencillamente se apegaron a ello y entonces fueron respaldados. Todos los que el Señor llamó, solo me viene a la mente cuando el apóstol Pablo va a Filipo, ¿verdad? Que era la primera ciudad de Macedonia. Dice que le dijo el Señor a través de una visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice que él entendió que era el Señor quien lo estaba llevando. Amén. Pero el impacto en Filipo es extraordinario: liberación, salvación, una serie de bendiciones a causa de que dice que él intentó ir a Bitinia, intentó ir al Asia, pero no tenía como una palabra certera como para movilizarse. Sí. Y entonces, hasta que llega la palabra directa del Señor, todo se abre pues para la gloria del Señor y confirmar el mensaje que Pablo llevaba en sus labios. Amén. Ahora, para profundizar un poquito más en este punto, sabemos que, ¿verdad?, desde el inicio el hombre cayó en ruina por haber desobedecido la palabra de Dios. Sí. Ahí comenzó la ruina de la humanidad. No obedecieron la palabra que se le había dicho. Y entonces hoy, ya en los tiempos en que estamos viviendo, ¿cuál cree usted? Y si puede profundizar un poco más en esto, porque es lo que quiero que sepamos. ¿Cuál es hoy uno de los errores más comunes en cuanto a la palabra de Dios que usted esté familiarizado, esté viendo, observando hoy? ¿Cuál es el error más grave que estamos viendo hoy en nuestros días? El hecho de que el evangelio hoy pareciera ser como una charla psicológica, filosófica, donde comunica conceptos humanos. Entonces, si la gente o las personas o la misma iglesia va adaptándose
a otros principios y no a la palabra de Dios. Entonces, inclusive, la palabra de Dios ha sido como ignorada, ¿verdad? Porque el mismo apóstol Pablo dice, vosotros ignoráis las escrituras y el poder de Dios. El mismo Señor dijo más bien que ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces, al ignorar las escrituras, todo se confunde, como decíamos, desde el principio, que el hombre se reveló a la escritura, se reveló a la palabra de Dios, y ahora estamos como revelándonos a la escritura. Hay muy poca atención, muy poca dedicación a la escritura, y aún desde el púlpito. No es una predicación expositiva. Amén. Va verso por verso, con el concepto general de la escritura, sino que como que estábamos hablando, como que yo tengo una idea y les voy a decir eso, y busco un apoyo bíblico, pero no un concepto fundamental de la palabra. Entonces, el ignorar las escrituras para hoy día es lo que ha causado toda esta tragedia, ¿verdad? Sí, o sea que mucha superficialidad, ¿verdad? Somos muy superficiales, todo por arribita. Porque el deseo mío en este programa es eso, es volver el contexto, o sea, porque notamos que la palabra la están sacando fuera de su sentido y cada quien hoy la está aplicando a su manera. O sea, es lo que noto yo, que cada quien la usa y saca un versículo, y como usted dice, los maestros de hoy sacan versículos fuera del contexto, lo que significa, y lo aplican a lo que ellos quieren enseñar. Entonces, eso es un grave peligro porque nos está llevando por un camino donde volvemos a lo que estábamos diciendo, no vamos a tener el respaldo de Dios porque el Señor respalda su palabra. Entonces, pastor, ¿usted qué consejo a un creyente que esté viendo esto le daría? A un creyente que quiere tomar decisiones, pero con el respaldo de Dios. O sea, ¿usted qué le diría a ese creyente sincero que él quiere el respaldo de Dios? Él desea agradar a Dios y que Dios esté con él. ¿Qué consejo le daría usted a ese creyente? Bueno, yo creo que tendríamos que educarnos a leer la escritura, leerla todo el tiempo. El Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, en las sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, aprender a ir a la escritura y dejarla que ella hable a nosotros es determinante. Y luego leerla, no todos tal vez tienen la misma, como dijera, fuerza para poder concentrarse una hora leyendo o 2 horas leyendo, se duermen, ¿no? Sí. Pero entonces, leer lo que aprender a leer, aprender a ir paso a paso en la escritura. Y el otro factor sería quién nos enseña la escritura, o sea, en qué iglesia estamos congregándonos, si la iglesia donde estamos es bibliocéntrica, ¿verdad? Entonces, sería también parte no perderse la enseñanza que su pastor, en el caso de la persona, sí, está comunicando. Amén. O sea, son 2 elementos, porque eso le va a aclarar cómo es lo que el Señor está pidiendo en su palabra. Amén. Y hay una manera que usted recomendaría el que quiere leer la Biblia, una manera sistemática, o cómo leer un libro del Antiguo, del Nuevo, o sea, ¿cómo sería una manera que usted recomendaría a ese hermano que quiere leer? ¿Hay alguna estructura? Bueno, en realidad, en mi caso, no, porque sí sé que hay diferentes métodos y se publican, inclusive el día de hoy, una serie de métodos como leer. Hay quienes en 40 días leen toda la Biblia. 40 días. Sí. Pero hay que pasar ahí conectado o oyéndola en audio. Es decir, pero en realidad no se queda nada, ¿verdad? pero lo que en mi caso yo he hecho es leer la escritura. En el momento, pues, empezar.
cuando yo empecé la vida cristiana me decían que empezara con las epístolas de Juan, luego o con Colosenses, y luego pues seguir leyendo. Yo he adoptado empezar desde Génesis hasta Malaquías, ir paso a paso leyendo y marcando, poniendo donde uno va para no repetir, y luego empezar Mateo al mismo tiempo hasta Apocalipsis, ¿no? Sí. O hasta Judas, pero más o menos llevar una secuencia desde el inicio hasta el final. Cuando termino, seguir otra vez, empezarla otra vez, leyendo el proverbio del día, de acuerdo a la fecha, ya que son 31 proverbios, de acuerdo a la fecha. Eso me lo dijo un misionero hace muchos años, y yo casi lo establecí como una ley, leer el proverbio, y así lo comunico. Y luego, si es aparte de estar leyendo todo eso, estar leyendo los salmos, leer unos 5 salmos diarios, lo recomiendo también, pero sin dejar de venir bajando desde Génesis hasta Malaquías, y sin dejar de ir de Mateo hasta la epístola de Judas, y al mismo tiempo los salmos, el proverbio, y luego algunas otras inquietudes que puedan ser de carácter muy personal. Exacto. No, y yo estoy de acuerdo totalmente, porque a veces yo sé escuchar a gente leer un pasaje aquí y después explica otro libro, y yo les recomiendo siempre, no, leas el libro entero. Desde cuando comienza Génesis, no salte, léase todo el libro, y después eso, para que le vaya ganando el contenido a la Biblia, lo que la Biblia, la palabra de Dios nos está tratando de enseñar. Ahora, por último, pastor, después de los años que usted lleva en el ministerio, usted que ha visto de todo, ¿qué sucede con aquel creyente que permanece en la palabra? O sea, ¿cuál es el resultado que usted ve en el creyente que usted nota que permanece en la palabra? Bueno, el mismo salmo que mencionamos, del Salmo 1, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, que ya es un resultado de esa persona que permanece ahí. Entonces, es una persona que esa palabra lo lleva a una madurez. Bueno, en Efesios dice que la fe es por el oír de la palabra. Entonces, se acrecienta la fe, porque uno está leyendo, y dice Efesios que dice, por el oír de la palabra viene la fe. Entonces, se acrecienta la fe, y si la fe se acrecentó, entonces nosotros somos capaces de saltar murallas, actuar como creyentes, porque la misma palabra nos comunica la fe, y la fe es la que rompe, nos establece en una conducta cristiana, nos establece en una vida de paz, de seguridad, porque dependemos absolutamente de lo que Dios dice y no de lo que dicen los hombres, ¿no? Amén, sí. Y ella nos santifica, ella es la que nos está puliendo, quitando aquello que no agrada a Dios, porque al final del día, hoy queda claro, el respaldo de Dios no es un misterio, es el fruto de una vida sometida a su palabra. Es correcto. Bueno, Pastor Sergio, pues muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por tomar de su tiempo para estar aquí. Y pues si quieres sus últimas palabras de despedida, los oyentes. Sí, solamente añadir que también esto de leer la Biblia solo, también tiene que tener a su pastor maestro, que a quien consultarle cuando no entienda algo, para que también le guíe, porque también quedaron los ministerios para aclararnos. Entonces eso va a ser de gran beneficio, que no se embarque diciendo, yo eso ya lo leí, ya lo entiendo, y lo entiende tal vez de una manera no tan sólida. Entonces siempre será bueno tener un pastor que le guíe en toda la comprensión de la Escritura, ¿verdad? Amén, amén, exactamente. Y esto aclaramos en uno de los programas que hablamos sobre la necesidad del maestro, que el Señor nos puso por algo. Bueno, pues a todos, a los que nos están viendo, si quieres ver la mano de Dios,
comienza por vivir bajo la voz de Dios, sometido a la palabra de Dios. Si este contenido te bendijo, suscríbete, comparte y acompáñanos en el próximo episodio de Contextualizando. Que Dios los bendiga. De la confusión a la claridad.